Muy bien, y buscamos en nuestro pasaje de memorización en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Bien, leemos del versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, bendiga su palabra. Y quiero iniciar en esta tarde comentando sobre esta palabra que es fiel y digna de ser recibida y aceptada por todos. Sabemos que adoramos a un Dios que es fiel. Por lo tanto, nosotros debemos creer que su palabra es fiel y verdadera. Un hermano narrando la visita podríamos decir, de turistas a Roma en el siglo XIX, dice lo siguiente: yo fui impresionado por la frecuencia con que los sacerdotes o los guías de curiosidades eclesiásticas usan las palabras "se dice" cuando hablan de las reliquias y curiosidades que allí se ven. Tienen vergüenza de que los turistas les consideren como creyentes de tales simplezas. Por eso repiten una y otra vez cuando las muestran, "se dice". Y hace la pregunta, ¿es que ellos tratan de satisfacer así sus propias conciencias? No expresan su fe personal, sino lo que se dice. Y este hermano dice, nosotros no predicamos así el evangelio, sino que podemos decir, como el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. Nosotros declaramos la palabra fiel, porque hemos creído en este mensaje. Aquellos que somos de Cristo no hablamos de lo que se dice acerca de Cristo, sino que hablamos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de este mensaje que es verdadero, porque en primer lugar nos ha cambiado a nosotros. Podemos dar testimonio de que esta es una palabra verdadera y digna entonces de que muchos la crean y que vengan a Él. El profeta Jeremías, al anunciar el juicio contra Jerusalén y Judá, decía, porque desde el chico de ellos hasta el más grande, cada uno seguía la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, él decía, todos son engañadores. Pero a pesar de eso, tenían un mensaje, estos hombres, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y decía el profeta, pero no hay paz. Realmente anunciaban un mensaje que no era fiel, porque en medio de la maldad, desde el más chico hasta el más grande, el mensaje de ellos era que había paz. Pero vemos que ese no era un mensaje fiel, porque realmente lo que había era juicio. No se habían avergonzado de su maldad, y ni aún así sabían tener entonces vergüenza de su pecado. Y el profeta dice, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ese era el mensaje fiel, acerca de que debía haber un arrepentimiento, porque si no vendría el castigo. Y este mensaje entonces de esos falsos profetas o sacerdotes no era fiel, porque engañaban al pueblo. En lugar entonces de llamarlos al arrepentimiento, más bien les decían y dormían sus conciencias, diciéndoles, hay paz, todo está bien. Como les decía, desde el más joven hasta el más pobre, desde el más joven o desde el más pobre, al más rico o al más noble, todos estaban en este pasaje, en Jeremías dice el profeta, entregados específicamente a la avaricia.
pero no los llamaban al arrepentimiento. Y hoy en día nosotros podríamos señalar que ocurre lo mismo. El ser humano más bien lo que quiere y desea oír es un mensaje, no que lo llame al arrepentimiento, no un mensaje que le cuestione sus libertades, o un mensaje que le restrinja sus placeres. Por lo cual entonces lo que el hombre prefiere es estar en aquel lugar o juntarse con aquellos que no van a señalarle su pecado, que más bien son aquellos que piensan o actúan igual que ellos, aquellos que llegan a despreciar entonces la reprensión. Bien dice el proverbio que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo desprecia. Está en Proverbios 13 y 14. Y también el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, al exponer cómo viven aquellos que Dios ha entregado a una mente reprobada, dice que esas personas están llenos de injusticia, están llenos de fornicación, llenos de perversidad, de avaricia, están llenos de maldad, están llenos de envidia, llenos de engaños. Dice que son aborrecedores de Dios, que son soberbios, inventores de males, y también dice desobedientes a los padres. Y Pablo hace esta acusación, que estos que entienden que los que practican estas cosas recibirán el juicio de Dios y son dignos de condenación, dice, ellos no solamente hacen esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Y esa es la condición que hoy nosotros podemos ver. No deseamos oír entonces ese mensaje que me apunte y señale la ofensa que he cometido contra el Creador, sino que más bien entonces aquellos que se comportan igual como yo lo hago, la persona desea vivir con esos entonces, o juntarse con esos, sin saber que es un día, si se mantiene en ese estilo de vida, le traerá un juicio y una condenación. Y lo que podemos entender entonces es que eso es lo que el pecado ha hecho en el ser humano. Somos rebeldes contra nuestro Creador. Al meditar entonces qué es el pecado, debemos reconocer que es todo pensamiento, toda palabra y actitud y acción que se manifiestan en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra y de la voluntad de Dios que está manifestada en su palabra. Y eso es lo que debemos entender, estimados amigos y hermanos. ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? El pecado en primer lugar nos ha separado de Dios. Ha hecho que por naturaleza, más bien en vez de amar a Dios, y como Pablo lo describía, el ser humano es aborrecedor de Dios. En vez de amar a su Creador, el ser humano es amante de su pecado. En vez de amar a aquel que es el único bien, el ser humano lo desprecia. Pero este no es el mensaje que quieran oír y no es la palabra fiel que desean escuchar. El pecado también nos ha desligado de Dios y lo que ha hecho es que ha abierto las puertas de la condenación al ser humano. Por eso el llamado al arrepentimiento es tan vital, como nuestra confesión lo señala. Es algo que debe predicarse constantemente, día tras día, el llamado al arrepentimiento. Esa es la palabra fiel que debe ser proclamada. El ser humano no necesita un mensaje que le llame a cómo mejorar su vida, o cómo restaurar su familia, o cómo prosperar en sus negocios, sino aquel mensaje que le apunta a la solución de su peor problema, que es el pecado. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo proclamó también en los evangelios: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y alguien podría decir entonces y señalar que esta es una palabra muy dura. Inclusive a nuestro Señor se lo expresaron cuando Él hablaba y enseñaba acerca de seguirlo a Él. Todos pereceréis igualmente si no hay arrepentimiento. ¿Quién podrá escuchar este mensaje y quién podrá creer este mensaje? Palabra fiel y digna de ser recibida. Y estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje fiel
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él llamaba al arrepentimiento, pero precisamente porque Él proveyó el camino para que el hombre recibiera el perdón. Estas palabras de que si no se arrepienten perecerán, fueron dichas por el Hijo eterno de Dios, que luego el apóstol Pablo en la carta a Timoteo lo manifiesta y dice: este es el mensaje, que Dios fue manifestado en la carne, el Hijo eterno de Dios, descendió a la tierra por su pueblo. Este Jesús, que no conoció pecado, obedeció la ley, pero por su pueblo se hizo pecado, que fue a la cruz y murió por los pecados de su pueblo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él hizo todo lo necesario para la salvación de los pecadores. Por eso Él puede llamar al hombre al arrepentimiento, porque Él ha provisto todo lo necesario para que este pecador acuda a Él y sea salvo. Y veamos que precisamente Pablo se presenta al inicio, como leímos en esta epístola a Timoteo, se presenta a sí mismo de esta manera: como el primero de los pecadores. Al entender la majestad de Dios y lo que hizo para salvar a los pecadores, y lo terrible entonces de la condición de él sin Cristo, eso lo llevaba a reconocer que él era el más grande de los pecadores. Y esto, hermanos, podemos notarlo en el apóstol Pablo, lo que Dios había hecho. Cuando Pablo se presenta a sí mismo como un apóstol del Señor, en la primera carta a los Corintios, se veía a sí mismo y decía: soy el último de los apóstoles del Señor. Pero cuando se hablaba de sí mismo como pecador, decía: soy el primero de los pecadores. Y eso es lo que al reconocer nuestra condición delante de Dios y quién es Él, eso nos doblega y nos humilla. Nos lleva a reconocer realmente que no merecíamos nosotros ese arrepentimiento, no merecíamos nosotros conocerle a Él, que más bien lo que nosotros sí merecíamos era no que Él nos alcanzara, sino que Él derramara su justo juicio sobre nosotros por causa de nuestra maldad. Pero cuando Dios muestra su misericordia, como vamos a ver, el hombre humillado, doblegado, clama a su Creador y reconoce: yo soy el más grande de los pecadores. Todos aquellos que hoy han acudido a Cristo en un momento en nuestras vidas, esto ocurrió precisamente. El peso de nuestro pecado nos llevó a clamar por Él, a clamarle a Él por su misericordia, porque de lo contrario reconocíamos: Él es justo y bueno en condenarme. Soy el primero de los pecadores. ¿Se ha visto usted de esa manera? ¿Ha clamado al Señor de esa forma? Humillándose y reconociendo su gran ofensa ante ese que vino para salvar a los pecadores. Y Pablo entonces, al verse así como el más grande de los pecadores, nos puede recordar lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 20 y en el versículo 43, de aquel dolor que habrá en aquellos al recordar sus pecados contra este gran Dios. En Ezequiel 20:43 dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. ¿No es cierto, hermano, que eso es lo que ocurre en el creyente? Cuando recordamos cómo hemos ofendido a nuestro Señor, e inclusive cuando tal vez viene a la memoria aquellas ofensas que hicimos contra nuestro Señor, cómo eso nos doblega, y aún hoy en el presente, cuando somos expuestos o delante de la tentación y saber que en ocasiones pecamos contra ese gran Salvador, Cristo Jesús, el ungido de Dios, no viene esa vergüenza y ese dolor de decir: ¿cómo puedo pecar contra aquel que me amó? Eso es únicamente lo experimentan aquellos que han recibido la vida, que han salido de su muerte espiritual y tienen vida espiritual y se duelen por los pecados contra su Señor.
Aquí también podríamos entonces hacer la pregunta: ¿ha experimentado usted este dolor, esta vergüenza por sus pecados? Y no solamente experimentarlo, sino lo han llevado a acercarse a Él clamando por su perdón. Cuando conocemos a este gran Dios y lo que Él hizo para salvarnos, no solo vamos a temer a la condenación del pecado. Sí, inclusive los apóstoles anunciaban y persuadían a los hombres a que se arrepintieran, que reconocieran que su pecado acarrearía una condenación, porque Dios sería justo en condenar. Pero mayor a esto, cuando conocemos realmente lo que hemos hecho contra nuestro Creador y hemos sido perdonados por Él, ahora nos dolemos por la ofensa contra ese gran Dios. No es solamente un dolor o un temor a la condenación, sino un dolor contra quién estamos pecando, contra nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso aborrecemos el pecado y clamamos, como Pablo podríamos decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde tenemos la esperanza de Cristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. ¿Tiene usted entonces ese aborrecimiento contra el pecado? Y también Pablo entonces en el versículo 13 se vio a sí mismo y él recuerda y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, habiendo yo sido antes un perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Pablo se ve como ese blasfemo, porque en algún momento de su vida, ¿qué fue lo que él hizo? Negó que Cristo fuera el Mesías, negó que Cristo fuera el cumplimiento de la ley. Por eso él se veía: blasfemé contra él, porque él era el que esperábamos, y me rebelé en contra de él. Perseguidor e injuriador, y ahí la idea es de que él iba lleno de furia y lleno de violencia contra aquellos que eran los discípulos de Cristo. Ahora, él reconoce y dice: esto lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, no debemos creer que ahí Pablo está justificando lo que hizo. Pero también aquí nosotros lo que podemos ver entonces es: tal vez ninguno de nosotros abiertamente ha sido un blasfemo en contra de Cristo, negando que Él sea el Mesías, que Él sea Dios mismo. Tampoco tal vez ninguno de nosotros ha perseguido a la iglesia de Cristo. Pero Pablo fue convencido y recordó sus pecados. Y como veíamos también hace una semana, él podía decir entonces: de esto me salvó Cristo. Esto era lo que yo era. Y Él vino y me cambió. Él vino y me transformó. Ahora también usted puede decirlo en esta tarde y dar testimonio de la palabra fiel, el mensaje que creyó y cómo usted antes era y quién es hoy. Y sí, como hemos visto, hay un dolor por quien éramos, pero hoy hay un gozo de saber que Él nos ha transformado. En este momento, cuando Pablo se describe de esa manera, él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Muchas veces nosotros vivimos también pensando que esa forma como actuábamos o como actuamos puede ser en este momento que es lo normal, porque así actúan todos y podemos pensar que eso es lo correcto. Pero cuando viene el convencimiento de la palabra de Dios, cambia nuestra mente y nos hace reconocer cómo he vivido yo, rebelándome en contra de Dios. Más bien, nosotros aquí podemos apreciar esa gran misericordia, porque el Señor perfectamente, y tal vez aquí eso es lo que vemos que Pablo podía por eso reconocer. Si el Señor lo hubiera llamado en ese momento, si hubiera sido la voluntad del Señor, él hubiera experimentado no la misericordia del Señor, sino el juicio justo de Dios por quien él era. Pero fue mayor la misericordia del Señor. Ahora recordemos que Pablo también se veía a sí mismo, o él se describe luego también como un fariseo, en Filipenses capítulo 3. Y recordemos que la Biblia dice que aquellos que tenían o que pertenecían a esa secta de los fariseos, eran personas muy religiosas también. Porque es cierto, Pablo hacía eso, era blasfemo, perseguidor, injuriador, pero también era muy religioso.
Los fariseos, según nos dice Lucas 18, ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban de todo lo que tenían. Pablo dice en Filipenses 3 que en cuanto a la justicia, que es por la ley, él se veía irreprensible. Nadie le podría, era su pensamiento, señalar alguna maldad en él. Pero más bien lo que veíamos entonces, o lo que vemos es ese orgullo que había en él, de ese legalismo, y eso también mostraba que estaba perdido en estos sus pecados. Y eso también podría ocurrir en algunos de los que están aquí. Sí, tal vez no es tan abiertamente usted está llevando algún pecado escandaloso, pero también usted trata de dar esa apariencia externa al ir regularmente a la iglesia, o dar esa apariencia de que usted medita o conoce mucho de la Escritura, de que enseña a otros, pero nada de eso realmente, como Pablo luego lo llega a reconocer, nada de eso podía ganar el favor o la justicia, o podía contar como justicia delante de Dios. Nada de esto servirá si el fundamento de nuestra vida cristiana no está puesto en ese arrepentimiento dirigido a Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor decía, si no se arrepienten, perecerán igualmente. No se trata entonces de lo que yo pueda presentar ante Él, o de mi vida que yo considere que sea justa, sino que es esa fe y ese arrepentimiento dirigido a Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Por eso también en esta tarde la pregunta es, ¿ha creído usted en el Hijo de Dios? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado toda su fe únicamente en Jesucristo? Y no entonces en lo que usted pueda dar como apariencia de piedad, sino confiando plenamente en Él. Por eso el apóstol en el versículo 14 nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y también nos dice Él que fue recibido a misericordia, como lo dice en el versículo 13. La gracia y el amor y la misericordia. Como les mencionaba, entonces Pablo podía reconocer que hubiese perecido justamente si el Señor hubiera llegado al extremo para señalar lo que estaba en el mal. Y su gracia y su misericordia si no hubieran obrado en él la fe y el amor en Cristo. Pero fueron mayor, la gracia y la misericordia fueron mayor. Y en esto es que nosotros vemos el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo. Nuestra confesión nos dice, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca condenación. Cada pecado es digno de ser condenado. No hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepientan. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa es la convicción, hermanos. Desde aquel que por un pecado que tal vez considera que no es, que ante los ojos del hombre podría ser algo que no es ofensivo, pero que sabemos que es un pecado grave porque es contra un Dios santo, Dios puede traer esa convicción. Y también hay esperanza para todos aquellos, como les mencionaba, que tal vez no hemos llegado al extremo de estos pecados de Pablo, de blasfemia y perseguir a la iglesia, pero aún así la gracia fue mayor y lo salvó. ¿De qué pecados el Señor tiene que salvarle a usted? ¿Considera usted que tal vez no puede ser salvo? Pero realmente la gracia y la misericordia del Señor son mayor. Él puede salvarle a usted de su pecado. Para eso Él vino, para salvar a pecadores. Se ve usted entonces como el primero de los pecadores, pero también el primero para ser salvo. Si esa es su condición, debería estar en la primera línea, de primero en la línea, en la fila, para clamarle a Él para que Él le salve. Porque esa es la palabra fiel. Esa es la palabra que se merece que todos lo reciban, que Él vino a salvarnos. Y así fue como entonces el apóstol Pablo fue salvo por este evangelio. Y dio su vida, luego el Señor le concedió
O el Señor luego dice, voy a mostrarle cuánto ahora le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y con gozo el apóstol Pablo, al final de su carrera, él podía decirle, él pudo decir más bien en el libro de los Hechos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y eso es lo que hoy nosotros podíamos decidir. Con gozo queremos servirle a nuestro Señor. Nosotros como creyentes, si Dios nos ha concedido el arrepentimiento y la fe, y sabemos que esta es la palabra más fiel, el único mensaje que puede salvar, no debe estar en nosotros ese anhelo entonces para que otros lo conozcan, de proclamar este mensaje de la gran misericordia y el amor de Dios que es mayor. ¿Y qué es lo que los hombres necesitan? La libertad de sus pecados, pero es este el único mensaje que puede salvarlos, solo Jesucristo. El Señor nos llama entonces a ser sus discípulos y llevar el mensaje. Por eso como iglesia, como les leí al inicio, no vamos a hablar de lo que se dice, vamos a hablar de lo que Dios nos ha concedido y lo que hemos visto en varios de nosotros y a través de la historia, cómo el Señor ha salvado a los que son suyos, y tenemos la convicción de eso, de que hoy en este presente Él puede hacer. Asimismo, entonces, para usted, amigo, en esta tarde, si aún usted no ha experimentado esa certeza de que tenga el arrepentimiento y la fe en aquel que le puede salvar, como le he indicado en esta tarde, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar si usted llega a Él, contrito y humillado, y clamando por su perdón. Una vez el predicador Carlos Spurgeon, hablando acerca de este pasaje, de 1 Timoteo 1:15, comenta el siguiente evento. Dice: en cierta ocasión fui invitado al té por una viuda pobre y traje algo en mi maletín para compartir con ella. Y él dice: pero nunca más lo haré. Eran 2 pastelitos, pero cuando los saqué y los puse sobre la mesa, ella los tomó y los arrojó a la calle, diciendo: le invité a usted al té, no le pedí que proveyera té para mí. Y él dice: así es con Cristo. Él nos pide que aceptemos su don y Él provee todo lo necesario para nosotros. Si tratamos de hacer algo para ganar nuestra salvación, Él lo rechazará. Solamente podemos cenar con Él cuando vamos a Él tal como somos. Entonces, ese es el llamado. Tal como usted se encuentra hoy, si no ha acudido a Cristo, no haga el esfuerzo por creer que necesita primero enmendar ciertas cosas para luego seguir al Señor. Así como el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo persiguiendo a la iglesia, en ese momento, tal como era un perseguidor y un blasfemo, ahí mismo el Señor lo salvó. Y eso es lo que también puede hacer en usted en esta tarde, tal como usted es, acuda a Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, Dios eterno, al oír nosotros nuevamente este evangelio del Dios bendito, lo único que podemos decir es como Pablo: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias a ti por Jesucristo, por lo que a través de Él hiciste para salvarnos. Y gracias, Señor, porque todos los que somos de Cristo podemos decir que un día tu amor y tu gracia fueron mayores y nos alcanzaron. Y hoy podemos confiar plenamente en Él. Y gracias porque cada día tú nos auxilias y en medio del pecado tú nos llevas, Señor, nos guías en el arrepentimiento. Y mi oración, oh Padre, es para que los que hoy puedan estar aquí sin Cristo, oh Señor, también que ellos puedan tener esta esperanza en Él y que tú les salves, Padre, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén.